Puede que ni siquiera te des cuenta, pero la forma en que vives tus noches está decidiendo el futuro que cosecharás. Parece una exageración, ¿verdad? Pero esa es la verdad que nadie te dice. Mientras muchos se esconden tras la excusa del cansancio, hay una minoría que utiliza el silencio de la noche para construir algo grande. Y solo me di cuenta de esto cuando me di cuenta de que estaba desperdiciando, cada día, el tiempo más estratégico que tenía en mis manos. La mayoría de la gente piensa que la transformación ocurre durante el fin de semana, en vacaciones o en algún milagro repentino. Pero el verdadero cambio se produce en las decisiones sutiles que tomas entre la cena y la hora de acostarte. Y mira, no hay ningún entrenador, libro o aplicación que funcione si continúas intercambiando tu potencial por un desplazamiento interminable a través de tu feed. El problema no es el trabajo. El problema es lo que haces después compartir. ¿Sabes qué es lo más loco? Cuando comencé a cambiar mis noches, sentí como si todo mi día cambiara junto con ellas. Me desperté con una energía diferente, con claridad, con propósito. Y no fue porque me convertí en una máquina, fue porque finalmente entendí que aprovechar bien la noche es el mayor acto de amor propio que existe. Pocas personas hacen esto, y quizás por eso mismo, quienes sí destacan. Durante los últimos meses he estado implementando 8 cambios simples, pero increíblemente poderosos que han marcado un antes y un después en mi rutina. No sucedió de la noche a la mañana, pero fue la noche la que me mostró el camino. Preparé este contenido para mostrarte exactamente lo que hice, sin complicaciones, sin fórmulas mágicas, solo lo que realmente funcionó. Y lo más curioso, algunas de estas cosas son contraintuitivas, así que si te sientes estancado, cansado o simplemente frustrado por tu falta de progreso, tal vez lo que necesitas no es más esfuerzo. Quizás sea solo cuestión de aprender a dejar de desperdiciar las noches. Y ahí es exactamente donde comienza la magia. Hubo un tiempo en mi vida en que mis noches parecían meras réplicas del día. Llegaba a casa, me tiraba en el sofá y esperaba a que el sueño me venciera, como si allí nada importara. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese tiempo perdido estaba erosionando mis sueños. Entonces comencé a ver mis noches como un campo fértil. El silencio de la ciudad, el fin de las distracciones, todo conspiraba a favor de una transformación. Fue en este clima que nació lo que llamo mi ritual nocturno, algo que cambió por completo mi juego. Nada ocurrió por casualidad. Estructuré este ritual con la precisión de un arquitecto que diseña la casa de sus sueños. Primero, apagué las luces brillantes y encendí una lámpara ámbar. Entonces fijé una hora sagrada. A las 9 de la noche todo cambiaba. Ponía una lista de reproducción de piano suave y me sumergía en un libro que me llevara más lejos. El poder de tu mente subconsciente y cómo burlar al diablo fueron los primeros. No se trataba solo de relajarse, se trataba de programa mi mente para algo más grande. Quería que mi cerebro entendiera, aquí comienza mi nuevo futuro. Meditación, llevar un diario y una taza de té con hierbas que ayudan a disminuir el ritmo, manzanilla, melisa, menta. Me sentí como en un spa mental, y eso es todo. Creé un espacio donde mi mente podía respirar, reorganizar pensamientos y encontrar el enfoque. Esto empezó a afectar mi energía. Dormir ya no es un desmayo, y se ha convertido en una recarga. Despertar fue otra cosa. Ya sentía que lo que hacía en la noche determinaba la fuerza de mi día siguiente. Pero lo más importante de este ritual no fue lo que puse, sino lo que saqué. Redes sociales, afuera. Noticias, de ninguna manera. Conversaciones inútiles en WhatsApp. Lo silencié todo, porque entendí que para crear un nuevo camino necesitaba eliminar las distracciones de raíz. Y la noche es traicionera. Si no la mandas, te traga. Así pues, todo empezó a tener intención. Incluso el silencio era parte de la estrategia. Hoy, mi noche es un pacto conmigo mismo. No importa lo cansado que esté, hay un respeto por este momento.
Es como si estuviera enviando una señal al universo diciendo, me estoy preparando para algo grande. Y es curioso cómo, a medida que fui ajustando este ritual, otras piezas empezaron a encajar, especialmente cuando me di cuenta de lo que necesitaba eliminar, incluso en el mundo digital. Llegó un punto en que me di cuenta, el celular en mi mano era un arma contra mis propios planes. No era solo la cantidad de tiempo, era la calidad de lo que estaba perdiendo. Un video aquí, una notificación allá. Cuando lo vi ya era de madrugada y no había hecho nada por mí. Fue un verdadero shock comprender que, muchas veces, buscaba refugio en esas pantallas para evitar enfrentar lo que necesitaba construir. La distracción se ha convertido en una adicción, y una adicción es cualquier cosa que te saca del camino sin que te des cuenta. Pero no fue suficiente con dejar el teléfono. Necesitaba comprender por qué lo atrapé tanto. Comencé a notar los momentos en que más buscaba este escape. Generalmente, cuando me sentía ansioso, aburrido o inseguro por algo. La solución fue crear barreras. Eliminé las aplicaciones de redes sociales de la pantalla de inicio. He activado los límites de uso. Y lo más importante, configuré un modo nocturno personal donde ninguna notificación de ningún tipo tenía espacio después de las 8:30 p.m. La paz que esto trajo fue absurda. Dejar el celular al otro lado de la casa, ponerlo en modo avión o incluso utilizar un despertador físico en lugar de la alarma del teléfono fueron estrategias simples que lo cambiaron todo. Y cuando me entró la urgencia de revisar el mundo digital, la sustituí por un gesto real. Escribir algo en un papel, respirar profundamente, beber un vaso de agua. Cosas sencillas pero que me devolvieron al presente. Fue un rescate de mi atención y con ella de mi vida. Hubo un día que miré mi celular y pensé, ¿cuántas ideas he perdido aquí? Porque no era solo el tiempo lo que se escapaba, eran planes, eran momentos de creatividad. La mente necesita espacio vacío para producir grandes ideas y lo digital llena ese espacio con basura visual. Entonces, en lugar de consumir, comencé a crear. La regla era clara. De noche solo entra lo que me eleva. Nada que me ahogue, nada que me robe mi propia presencia. Curiosamente, a medida que adquirí este dominio, mi mente se volvió más liviana. Y entonces sucedió algo inesperado. Comencé a tener tiempo para planificar mis noches, con mucha más intención. El silencio de las notificaciones se convirtió en una invitación a organizar, con calma y propósito, los próximos pasos que quería dar. Durante mucho tiempo mis noches fueron improvisadas. Llegaba a casa del trabajo y dejaba que el azar decidiera el curso de esas preciosas horas. Pero el azar, cuando no se le guía, se convierte en un desastre. Fue entonces cuando me di cuenta. Si no tomaba las riendas, acabaría rehén del piloto automático. Así que comencé a tratar mis tardes con el mismo respeto que le daba a mis reuniones más importantes. Y eso cambió las reglas por completo. Lo primero que hice fue establecer una agenda sencilla, no rígida, pero sí clara. Reservo momentos específicos para 3 pilares: cuidado personal, aprendizaje y construcción. No se trataba de llenar toda la noche con tareas, sino de darle sentido al tiempo. Por ejemplo, de 20 a 21 horas, lectura o curso. De 21:00 a 21:30 horas, planificación para el día siguiente. Y antes de dormir, algo ligero, como la meditación o la escritura reflexiva. Esta estructura se convirtió en una brújula interna. Utilicé una agenda física porque quería sentir el bolígrafo sobre el papel. Hay algo casi mágico en escribir lo que vas a hacer. Parece que tu cerebro lo entiende como un compromiso real. También dejé una nota adhesiva pegada en el espejo del baño con una sola pregunta: ¿qué quieres construir esta noche? Este recordatorio me hizo volver al buen camino. A veces la respuesta era: quiero descansar, y eso está bien. Planificar también es saber cuándo para detener. Comencé a notar que al planificar con anticipación, mi ansiedad disminuía drásticamente. Ya sabía qué esperar, así que mi mente no tenía que seguir girando como una rueda suelta.
todo estaba en orden, y eso no fue todo. La sensación de progreso se volvió casi física. Una noche bien planificada me hizo dormir con una sensación de logro, como si hubiera aprovechado la noche para alinear mi brújula con mi propósito. Y fue en este ritmo más organizado, con menos dispersión y más presencia, que comencé a ver mis noches como una verdadera oportunidad de transformación. Y claro, a partir de ahí, cambiar el entretenimiento superficial por algo que realmente me nutría se convirtió en un paso casi natural. Durante años, mi mayor compañero nocturno fue el sofá y las series interminables que no me llevaban a ninguna parte. Era cómodo, sí, pero también estéril. Con cada episodio sentí como si alimentara mi mente con viento. Hasta que un día, algo hizo clic. Estaba intercambiando mi crecimiento personal por dopamina instantánea. Y eso era demasiado caro. Así que decidí hacer un experimento. ¿Qué pasaría si durante una semana cambiara Netflix por un curso? El resultado fue revelador. Al principio fue raro. Mi cabeza pedía el consuelo de la vieja costumbre. Quería apagar mi cerebro. Pero insistí. Elegí temas que siempre me han fascinado: el comportamiento humano, las finanzas personales, la escritura creativa. Comencé con videos cortos, luego migré a plataformas como Coursera, Udemy e incluso YouTube, pero con un propósito. Asistí a clases como quien ve una película. ¿Y la diferencia? Al final, sentí como si mi mente hubiera dado un salto. La lectura también ha vuelto a convertirse en un ritual sagrado. Libros como Mindset de Carol Dweck o Antifragile de Nassim Taleb se han convertido en compañeros de cama. Pero no leí solo por leer. Tomé notas, las apliqué y reflexioné. Tenía un cuaderno solo para eso. Cada idea era un ladrillo en la construcción de algo más grande. Lo que antes era un pasatiempo se ha convertido en una práctica. Y ahí fue cuando entendí: el entretenimiento no tiene por qué ser pasivo. Puede ser ligero, sí, pero también puede ser transformador. Comencé a incorporar pequeños desafíos. Para mí, aprenda 10 palabras nuevas por semana. Hacer un video resumen de lo estudiado. Practica una técnica de escritura todas las noches. Pequeñas cosas, pero me hicieron sentir viva. Y cuanto más aprendía, más me lo pedía mi cerebro. El aburrimiento se ha ido. La sensación de crecimiento diario creó una nueva adicción, solo que esta vez, una adicción que me elevó. Este nuevo patrón nocturno no solo cambió mi contenido interno, también cambió mis conversaciones, mi visión del mundo, mi repertorio. Y a medida que esto sucedió, me di cuenta de que aprender por la noche me dejaba más motivado por la mañana. Fue entonces cuando comencé a fijar pequeñas metas diarias para después del trabajo. Metas simples, pero que cambiarían el curso de mi historia. Uno de los mayores errores que cometí fue subestimar el poder de los pequeños pasos. Pensé que solo los grandes logros cambiaban nuestras vidas, hasta que me di cuenta de que son las microacciones diarias las que dan forma a lo que nos convertimos. Así que comencé a probar un nuevo modelo: objetivos simples y tangibles que pudieran lograrse entre la cena y la cama. Algo como escribir 300 palabras, estudiar inglés durante 20 minutos, revisar el presupuesto del mes. Era poco, pero era constante. El impacto fue casi inmediato. No se trataba de una productividad frenética, se trataba de un progreso real. ¿Conoces ese placer de tachar un elemento de tu lista? Esto se convirtió en combustible. Y más que eso, empecé a tener la sensación de que cada noche estaba cumpliendo un pacto conmigo mismo. Esto afecta la autoestima, afecta el sentido de identidad. Pasé de ser alguien que quería cambiar a convertirme en alguien que actúa todos los días hacia algo más grande. Por supuesto que hubo días en los que no quería hacer nada, pero ahí es donde los pequeños goles demostraron su fuerza. Eran tan posibles, tan alcanzables, que no había escapatoria. E incluso, en los días difíciles, hice algo pequeño y ese algo pequeño mantuvo el impulso. Empecé a aplicar esto en varias áreas: finanzas, anotar los gastos de la semana; salud, preparar el almuerzo del día siguiente;
desarrollo personal, escuchar un podcast de 15 minutos. Todo muy directo, todo muy práctico, una herramienta. Que me ayudó mucho fue el sistema de 3 victorias, un objetivo mental, uno físico y uno emocional por noche. Por ejemplo, mental, estudiar una nueva habilidad. Física, ordenar un espacio pequeño de la casa. Emocional, escribe una frase de gratitud. Me dio equilibrio, y poco a poco, el resultado empezó a aparecer en forma de mayor concentración, más disposición y sobre todo más claridad sobre hacia dónde quería llegar. Con el tiempo, estos objetivos nocturnos se convirtieron en un mapa invisible que guiaba mis días siguientes. Y fue en este estado de presencia intencional que una nueva práctica encajó naturalmente en mi rutina. El hábito de dar gracias y reflexionar cada noche, un gesto simple, pero tan poderoso, comenzó tímidamente, casi mecánicamente. Una lista mental de las cosas buenas del día antes de ir a dormir. Pero con el tiempo, este simple gesto se convirtió en un poderoso ritual de transformación interna. Lo cierto es que la mente necesita dirección. Y cuando apuntamos la linterna hacia lo que es bueno, responde con más ligereza. La gratitud me enseñó a valorar las pequeñas cosas, una sonrisa, un silencio confortable, incluso ese café que salió en su punto. Comencé a escribir 3 cosas por las que estaba agradecido cada noche en un cuaderno que guardaba junto a mi cama. Al principio parecía repetitivo, pero luego empecé a notar matices. La forma en que el sol golpeaba la ventana, un cumplido inesperado, el coraje de decir no cuando era necesario. Estas notas se convirtieron en una especie de espejo positivo de mi viaje. Vi progreso donde antes solo veía rutina, y eso hizo toda la diferencia. Junto con la gratitud vino la reflexión, y eso sí cambió mi relación con el tiempo. Me pregunté, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? ¿Cuál fue mi momento más destacado del día? No fue para juzgarme, fue para comprenderme. En ocasiones, estas reflexiones me hicieron cambiar conductas, reconsiderar decisiones o incluso perdonar situaciones que venía cargando sin darme cuenta. Era como hacer una ligera limpieza del alma, cada noche. En tiempos más difíciles, esta práctica fue un refugio. Hubo días en que lo único que pude escribir fue: estoy agradecido de estar vivo. Y eso está bien. La gratitud no es una negación de lo que duele, sino un recordatorio de lo que todavía tiene sentido. Fue entonces cuando me di cuenta de que reflexionar por la noche no es una pérdida de tiempo, es una inversión en claridad emocional. Y con la claridad viene la dirección. Con dirección viene la confianza. Estas pausas nocturnas me hicieron más consciente de mis elecciones. Y a medida que fui observando los patrones en mi día, comencé a hacer ajustes a lo que me hacía tener más o menos energía. Fue en ese momento que me di cuenta de que incluso lo que comía por la noche influía en todo. Mi disposición, mi humor, incluso mis pensamientos. Durante años, ignoré el impacto que la comida tenía en la calidad de mis noches. Cené tarde, comí mucho y luego no entendí por qué mi sueño era ligero. Mi mente agitada, mi cuerpo cansado. No fue hasta que comencé a prestar atención a los efectos posteriores a las comidas que entendí. Lo que comía por la noche definía cómo me sentía cuando me despertaba. La comida se ha convertido en una parte clave de mi ritual nocturno y, honestamente, uno de los más subestimados. El primer cambio fue eliminar el exceso de carbohidratos refinados al final del día. Comencé a optar por comidas ligeras, con alimentos que no me dejaran hinchada. Ensaladas con proteínas magras, verduras al vapor, sopas nutritivas, un plato sencillo pero bien pensado. Y lo más importante, dejé de comer mientras veía la televisión o el móvil. Creé el hábito de hacer de la hora de comer un momento presente. Esto cambió no solo mi digestión, sino mi estado mental. También comencé a experimentar con alimentos que ayudarían a promover la relajación natural. Incluye plátano, avena, nueces, té de manzanilla o lavanda. Pequeñas decisiones que juntas tuvieron un efecto profundo. Comencé a quedarme dormido más rápido,
con un sueño más profundo y a despertarme sintiéndome con más energía. Fue como si mi cuerpo finalmente se alineara con la intención que mi mente ya había fijado: descansar para crecer. Otro descubrimiento fue comprender mi ritmo energético. Me di cuenta de que si comía demasiado cerca de la hora de acostarme, mi cerebro no se apagaba. Entonces, creé una ventana de tiempo: cenar hasta las 8 p.m. como máximo y solo consumir líquidos después de esa hora. No solo una pequeña galleta. La disciplina alimentaria se convirtió en una señal de respeto hacia mí mismo, y esto, silenciosamente, fortalece una autoestima que ni siquiera sabemos que está herida. Con un cuerpo más ligero y una mente más clara, algo dentro de mí despertó. Fue como si hubiera limpiado el terreno y ahora pudiera empezar a plantar ideas con más vigor. Y fue precisamente con esta nueva energía que mis noches comenzaron a tener un nuevo propósito: construir paso a paso mi propio futuro. Llegó un momento en que me miré al espejo y dije: ya no puedo vivir solo reaccionando al día. Era como si estuviera en un ciclo donde todo era para ayer y las noches eran solo escapes. Pero algo dentro de mí gritaba por construcción. Yo quería más. Quería ver mi vida como un proyecto en evolución, no como una improvisación eterna. Fue entonces cuando decidí convertir mis noches en bloques para construir mi propio legado. No empecé intentando construir un imperio. Empecé con una idea: un cuaderno abierto, un bolígrafo y media hora al día. A veces escribía objetivos, a veces bosquejaba proyectos, ideas de vídeos, borradores de libros, planes de inversión. Creé una carpeta llamada Mi Futuro en mi computadora y comencé a cuidarla como si fuera una pequeña planta. Y con el tiempo me di cuenta, fue allí entre las 9 y las 10 de la noche, que estaba plantando las semillas de mi nueva realidad. Fue en este espacio donde volví a estudiar sobre inversiones, acciones, fondos inmobiliarios, tesorería directa. Reservo un día de la semana solo para esto. En otro, estaba escribiendo ideas de negocios o actualizando mi currículum. En otro, estaba grabando un vídeo o probando una nueva herramienta digital. El tiempo era el mismo, pero el uso era completamente diferente. Dejé de vivir la noche como un fin y comencé a verla como el comenzar de mi segundo viaje diario. Y lo más curioso, no tardé mucho en empezar a ver resultados. Pequeños retornos, invitaciones, conexiones, ideas que se transformaron en acción. Cada noche bien vivida me acercaba a un futuro más consciente, más próspero, más alineado con quien realmente quería ser. Y ese sentimiento es adictivo, porque es como si estuvieras retomando el control de la narrativa de tu propia vida. Hoy, miro atrás y veo que todo empezó con una simple decisión: dejar de desperdiciar mis noches, y al reorganizar esas horas, no solo recuperé mi enfoque, sino que me reencontré a mí mismo. Y todo esto, como veréis, se refleja en el viaje que os comparto en este vídeo. Ahora dime, ¿cuántas noches más vas a dejar pasar antes de tomar el control de tu propia historia? ¿Qué harías si supieras que 2 horas al día, utilizadas intencionalmente, podrían hacerte ganar años? No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que transformar tus noches es el primer paso para transformar toda tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Repetirás el viejo ciclo o comenzarás a crear algo nuevo? Si te comprometes a aplicar solo una de las cosas que he compartido aquí, tu vida ya comenzará a moverse en una dirección diferente. Ahora, si las aplicas todas, de manera constante, descubrirás una fortaleza que quizá ni siquiera sabías que tenías. Lo sé, cambiar hábitos es incómodo, pero ¿sabes qué es lo más incómodo? Vivir una vida por debajo de tu potencial. La elección es tuya y comienza hoy, en el silencio de la noche que viene. Si este contenido te ayudó de alguna manera, te hizo pensar, reflexionar o incluso te molestó, genial, porque esa es la primera señal de cambio. Así que aprovecha, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sígueme en este viaje, porque aquí cada semana
Trabajamos juntos para construir una vida que valga la pena vivir. Y empieza después de horas.